Hay una gran discusión en el país, que es el tema laboral. Nosotros no creemos en el odio de clases, creemos en la economía fraterna, en la economía que ha predicado la fraternidad, que le vaya bien a las empresas y que le vaya bien a los trabajadores. Por ejemplo, para hacer algunos antecedentes, una de las críticas que hay es a la ley 50 del 90. ¿Pero qué hizo esa ley? Esa ley obligó a que las cesantías se paguen cada año, se depositen en los fondos de cesantías. ¿Qué pasaba antes de esa ley? Silencio. Antes de esa ley, las cesantías se perdían, o no las pagaban, o se quebraban empresas, como pasó con Aerocóndor, y se quedaban sin pagar las cesantías. Aquí están los compañeros del sindicato de la compañía de empaques. Ellos recuerdan que además con esa ley elevamos a la categoría de delito la persecución sindical. Y para que se facilitara la organización de los trabajadores, creamos la personería jurídica automática. Esto es, si pasaba un tiempo, habían hecho la solicitud y no les respondían, quedaba aprobado el sindicato. Después, siendo presidente, sacamos una ley que me han criticado mucho. Una ley que me han criticado mucho, que es la ley que modificó recargos. Esa ley dice que los recargos por la noche no deben empezar a las 6 de la tarde, sino con una modificación posterior a las 9 de la noche. Y que no deben terminar a las 8 de la mañana, sino a las 6 de la mañana. Yo no quité horas extras, como se ha dicho. Lo que hicimos fue modificar esos recargos. Y eso ayudó a generar 1 millón de empleos, porque además la seguridad ayudó, la construcción de nuevos hoteles ayudó, la construcción de hospitales ayudó, etcétera, etcétera. Nosotros no dejamos el país perfecto, pero iba mejorando poco a poco. Yo quiero mostrarles lo siguiente, querida comunidad. Yo quiero hacer esto corto y con algún orden. Mostrar qué ha pasado con el salario, con la jornada de trabajo, y mostrar qué propone el gobierno, qué le negaron en la comisión en materia de recargos, días festivos, y también con un tema muy importante que es el contrato sindical, el contrato de aprendizaje, y decir qué proponemos nosotros. Mire, esto está bien. Si sumamos estos 4 aumentos del salario mínimo, consolidado con el subsidio de transporte, se aumentó en un 50%. A nosotros nos parece bien. La inflación aumentó un 33%, o sea que los trabajadores ganaron realmente un 17%. Nos parece correcto. Mi último esfuerzo, y me acompañaron los distinguidos congresistas que aquí están, fue reducir la jornada de trabajo. Viene reduciéndose gradualmente, pasa de 48 a 42 horas y tienen que pagar lo mismo. Eso implica un sobrecosto para las empresas entre el 14 y el 23%. Y nosotros creemos mucho en la bondad de disminuir la jornada de trabajo, que haya más tiempo para la familia, más tiempo para el deporte, más tiempo para la educación. Hasta ahí 2 cosas buenas. El aumento de los salarios en un 50%, 17% real, y la disminución de la jornada de trabajo. ¿Qué nos preocupa? Miren, Colombia hoy
es un país que paga el 35% por el recargo nocturno. Aquí lo ven. Perú también paga el 35%. Pero veamos, por ejemplo, Ecuador el 25%, la misma Venezuela el 30%. Países que no pagan recargo nocturno, Brasil el 20%. O sea que 1 hora de trabajo nocturno en nuestro país tiene un incremento del salario de un 35%, en el nivel más alto de los países de la región. Es bien importante mirar eso. Y sigamos con los recargos nocturnos. En Colombia nosotros hoy tenemos recargo entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Son 9 horas de recargo, así está Argentina. Por ejemplo, Brasil tiene 7 horas. ¿Qué propone el gobierno? Subirnos a 11 horas de recargo. Y miren lo siguiente, ya vimos que hay países que tienen más horas de recargo, pero pagan menos. Nosotros tenemos 9 horas de recargo, pero pagamos un 35% más de recargo. ¿Qué más quiere el gobierno? Veamos el aumento de los dominicales y festivos. Colombia es un país que tiene 18 días de festivos al año. El único que nos gana es... Entonces ya vimos los recargos por trabajo nocturno. Ahora vamos a ver lo que pasa con los festivos y dominicales. Nosotros tenemos 18 días de festivos al año. En estos países, México 9, Brasil 10, Ecuador 11, Argentina 12, Perú 16, Colombia 18. El único que tiene más días festivos que Colombia es Chile, que tiene 19. Pero oigan, ¿ustedes saben cuánto es el recargo aquí por el día festivo? 75%. Y el presidente Petro propone subirlo al 100%. Afectan todos estos pequeños negocios, como lo acaban también aumentando las horas con recargo por el nocturno. Mire, Chile apenas tiene un día más, pero el recargo es del 30%. Nosotros tenemos un recargo del 75%. El aumento por todos estos temas sería del 30%. Y yo pregunto, ¿qué va a pasar en bares, restaurantes, hospitales, supermercados, farmacias, panaderías? Esta panadería trabaja, ¿cuántos días? Trabaja 24. Entonces esta panadería paga hoy un 35% más por el trabajo entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Ahora la pondrían a pagar desde las 7 de la noche. Esta panadería paga un 75% por el dominical y por el festivo. Ahora tendría que pagar el 100%. No resisten, se quiebran. Se afecta muchísimo el empleo. Y hay muchos jóvenes que no pueden trabajar sino fines de semana. ¿Por qué? Porque estudian en la semana o para ayudarle a la familia, algo. Este gremio, Acodres, es un gremio que tiene restaurantes, bares, sitios de diversión. Los costos se aumentarían en un 40%. Y los 400.000 colombianos que trabajan en ese sector se han visto muy afectados en los últimos años. Ahora quedarían mucho más afectados. ¿Quiénes tienen experiencia en contrato sindical? La compañía de empaques, Leonisa. Nosotros creemos muchísimo en que en la empresa, en lugar de confrontación entre empleadores y trabajadores, debe haber fraternidad. El contrato sindical ha creado una gran fraternidad. La compañía de empaques, Leonisa, son ejemplos. Hace muchos años, cuando yo estaba joven, primaba la confrontación. Gracias al contrato sindical se ha construido mucha fraternidad. La empresa contrata con la organización de los trabajadores. Van remando en la misma dirección. Le ha ido bien a los trabajadores
Aquí están los testimonios de la compañía de empaques y de Leonisa, y le ha ido bien a las empresas. ¿Cómo así que el gobierno quiere acabar el contrato sindical? Si el contrato sindical es un instrumento fundamental de economía fraterna, ¿por qué lo van a acabar? Porque aquí lo único que quiere promover el gobierno es la confrontación, y la confrontación no deja que haya inversión, ni que mejoren los trabajadores, ni que se cree empleo de buena calidad. No me voy a referir a más temas de la reforma. Les hago un resumen. Colombia tiene hoy 9 horas de recargo nocturno y paga la más alta tarifa, un 35%. Quieren pasar eso a 11 horas, acaban mucho empleo, acaban mucho negocio que tiene que trabajar muchas horas en la noche. Colombia tiene 18 días de festivos. El único país de la región que nos gana es Chile con 19. Pero mientras en Chile el recargo es del 30, aquí el recargo es del 75 y lo quieren llevar al 100%. Ya hablamos de el daño que hacen con el contrato de aprendizaje, con la eliminación del contrato sindical. Entonces, hay una pregunta. ¿Qué nos parece bueno y qué proponemos? Nos parece bueno que hayan aumentado el salario mínimo. En los últimos años ha crecido un 50% al consolidarlo con el subsidio de transporte. Si se resta inflación es un crecimiento del 17%. Nosotros defendemos lo que hicimos, la reducción de la jornada de trabajo, que ha venido reduciéndose gradualmente. El año entrante va a ser de 42 horas, venimos de 48 horas, más educación, más tiempo para la familia, más tiempo para el deporte. ¿Por qué nos oponemos a la reforma del presidente Petro? Porque lo que hace es afectar el empleo, afectar este tipo de negocios, generarle pánico a la inversión, eliminar elementos de fraternidad como el contrato sindical y crear todas las posibilidades de confrontación que hace mucho daño. ¿Qué proponemos? Nosotros proponemos medidas laborales que permitan que los empleadores y los trabajadores remen en la misma dirección. Una, pongan cuidado, hemos insistido muchas veces, para que empleadores y trabajadores remen en la misma dirección, se deberían buscar soluciones como esta. Que en un sector de la economía que crezca al año 4% más, en ese sector se pague una prima adicional. Eso estimularía mucho al trabajador y al empresario, y estarían los dos luchando por lograr ese 4% de crecimiento o más. Le sirve a esta panadería y le sirve a los trabajadores. ¿Qué proponemos? Por ejemplo, los muchachos de Rappi, las señoras, los señores que manejan Uber, que tengan seguridad social y que los dueños de la plataforma contribuyan con un alto porcentaje del costo de la seguridad social. Sí, lo que me recuerdan de la compañía de empaques, que cómo van a acabar el contrato sindical. Si hay alguna parte donde cometan abusos, que los regulen, pero ¿cómo lo van a acabar? En síntesis, nosotros creemos en la economía fraterna, que le vaya bien a la empresa y al trabajador. Nosotros creemos que la economía del odio de clases es un desastre, eso lo rechazamos. Nosotros apoyamos el aumento del salario mínimo, que con el subsidio del desempleo, del transporte, ha sido el 50% en los últimos años. Nosotros creamos la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 42 horas. Nosotros proponemos otras medidas que, en lugar de estimular la confrontación, estimulen el trabajo fraterno. Por ejemplo, que fraternamente la plataforma del Uber o la plataforma del Rappi pague el mayor porcentaje, para que la señora que maneja el Uber, el muchacho de la moto del Rappi, tenga seguridad social.
Nosotros proponemos que si en esta panadería el sector de panaderías crece al 4% más, le paguen una prima adicional a los trabajadores. ¿Eso qué implica? Eso implica que van a esforzarse más. El dueño de esta panadería estará más estimulado para lograr el 4 o 5% y los trabajadores también, porque detrás vendrá su prima. Bueno, paremos aquí. Yo le estoy entregando a mis compañeros del partido una presentación muy completa sobre el tema. Púlanla, corríjanla, mejórenla, pero difundan esto en toda Colombia. Recuerden, no al odio de clases, sí a la economía fraterna. Y esto hay que repetirlo en toda la patria, queridos amigos. Entonces, escuchemos preguntas. Dice una señora acá que es pensionada, dice, los pensionados cada vez perdemos poder adquisitivo. ¿Qué nos propone? Nosotros creemos que la pensión no puede aumentarse por debajo de la inflación. Ahora, si el salario mínimo creció por encima de la inflación, lo que tienen que mirar es si se sube de acuerdo con el salario mínimo. Lo que no puede ser es que la pensión pierda valor adquisitivo. Sobre pensiones, ¿por qué nos hemos opuesto a la reforma pensional? Nos hemos opuesto a la reforma pensional porque esa reforma pensional va a terminar gastándose el dinero de los fondos de pensiones, que ha sido el ahorro de los trabajadores colombianos. Esa reforma le hace daño a las personas que se podían jubilar con 1.150 semanas, ahora se necesitarán 1.300, y le hace daño también a los jóvenes. Un joven hoy que empiece a trabajar a los 20 años, se jubile a los 62, en esos 42 años en los fondos de pensiones puede conseguir una pensión muy alta, muy alta. Con la reforma del gobierno Petro castigan al joven. Y entonces me han preguntado, ¿y qué vamos a hacer con los ancianos? Primero, Julia, este tema de los ancianos, te pido el favor, Salo. Este tema de los ancianos, primero, el programa de atención al anciano no es de ahora, lo creamos hace muchos años con la Ley 100. Segundo, el gobierno puede amparar todo el número de ancianos que quiera o todo el número que requiera el amparo. Para eso no se necesita ley. Tampoco se necesita ley para aumentar el aporte a los ancianos. Eso es cuento del gobierno. Lo que parece es que se han gastado la plata en lo que no es. Se la han gastado en embajadas, en consulados, en ministerios. Se la han gastado en burocracia, en politiquería. Se han gastado el dinero del Estado pagando publicidad, influencers, para que le hagan publicidad al gobierno. Entonces han dejado a los ancianos sin plata y se quieren entonces gastar la plata de los fondos de pensiones. En esto hay que hacerle claridad al país. La última ley nuestra en esa materia dice que a los ancianos tienen que llegar a pagarle a todos los que necesiten y un pago que les permite estar por encima de la línea de pobreza. Ese es un tema de voluntad política y de un gobierno que sea capaz de poner la platica donde se necesita y no seguir botándola en burocracia como la ha votado este gobierno. Joven, voy a referirme específicamente al tema de los militares y después un comentario sobre el tema general de oportunidades. Los militares. El gobierno nuestro le dio capacitación técnica a 60.000 integrantes de las Fuerzas Armadas. Era un principio, pero quedó corto. Un nuevo gobierno, y el partido lo propone, tiene que preocuparse por darle capacitación técnica en oficios diferentes al manejo de las armas de la República a todos los militares y policías de Colombia. Y enseguida ayudarles con dinero de emprendimiento, buscar soluciones de esa naturaleza.
Estos colombianos que están en Ucrania y que fueron miembros de nuestras Fuerzas Armadas, un saludo lleno de cariño. Ahí los vemos en esa pantalla. Pero es que en estos 2 años y medio han salido más de 2 millones de colombianos, porque el país niega oportunidades. El país niega esta panadería, ponga otra, crezca esta, etcétera, y mejorar la vida de los trabajadores. Pero aquí, con tantos impuestos, con la salud acabada, con lo que se propone en reforma laboral, los trabajadores tienen temor de que qué va a pasar con ellos, y los inversionistas no quieren invertir, entonces no se va a crear empleo. ¿Sabe un problema que yo le veo al país? Empieza un gobierno a hacer lo correcto, a que crezca la economía, y llega otro y lo para. Eso es muy grave, lo que ha ocurrido. Por eso, palabra de Gallero. Un gobierno dirigido por el Centro Democrático tiene que crear las condiciones para un crecimiento acelerado y sostenible de la economía, de la inversión, y al mismo tiempo un mejoramiento de las condiciones laborales, oportunidades de nuevos empleos de calidad, pero también, eso como les expliqué ahora, medidas que permitan que los trabajadores y los empresarios remen en la misma dirección, pedaleen en la misma dirección. Es muy claro, la seguridad se necesita. Incluso dicen que el Centro Democrático es enemigo de la paz. Mentiras. Nosotros somos amigos de la paz. En el gobierno nuestro se desmovilizaron 53.000 personas, 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Lo que pasa es que nosotros somos amigos de la autoridad. Si no hay autoridad, si no hay un ejercicio firme de autoridad, los llamados a la paz se vuelven motivos de burla para quienes están delinquiendo. Y a mí se me da mucha tristeza como padre de familia, como ciudadano, como abuelo, que las calles de Colombia estén llenas de droga. Eso acaba con los jóvenes, acaba con la familia, acaba con el país. Por eso, palabra de Gallero, un gobierno del Centro Democrático tendrá toda la voluntad de barrer la droga de las calles de Colombia. Ahora dicen, por ahí dijo una crítica mía, ay, con eso van a acabar las libertades. ¿Libertad entonces de estar consumiendo droga en las calles? ¿Libertad de estar envenenando a los niños? ¿Libertad de acabar con la familia? Eso no es libertad. La libertad que hay que darla con el deporte, con la educación, con la cultura, con la buena familia. Por eso nosotros proponemos una educación alternativa, que todos esos muchachos que no están en la universidad, poco a poco, en grupos pequeños, medianos, grandes, les vayan dando educación técnica, que empiecen con un módulo de 100 horas, les acumulen otro de 100 horas, les ayuden a emprender con recursos para emprendimiento. Yo creé el Fondo Emprender del SENA, pero nos quedó chiquito. O sea que hay que hacer esfuerzos muy grandes. Esa es la libertad. No confundamos la verdadera libertad con la libertad que esclaviza, que es la promoción y el consumo de la droga. Por eso firmes contra la droga y sin miedo. Dirán, no, es que ese Uribe es un viejo caprichoso, obsoleto. Viejo sí, obsoleto también, probablemente caprichoso, pero hasta el final. Un país sin terroristas, un país sin droga, un país con educación, con inversión, con empleo.